Hola, soy Lilian Sotelo. Gracias por acompañarnos en nuestra nueva emisión de Lilian Sotelo Psicoterapeuta, en nuestra sección de Encontrando el Sentido. En esta ocasión me es muy grato eh, tener como invitado a Benjamín Boyas. Y bueno, conéctense, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales y no se despeguen. Benjamín Nava Boyas es maestro en licenciatura por el Centro de Investigación en Docencia y Humanidades, hoy Colegio Morelos. También es licenciado en Lenguas y Letras Hispánicas, periodista con 40 años de trayectoria y catedrático de Literatura, Historia y Comunicación. Actualmente es responsable de la unidad de masculinidades y difusión del Instituto de la Mujer en nuestra ciudad de Cuernavaca. Y el día de hoy en esta sección vamos a hablar de su obra más reciente, que es Del machismo a una masculinidad consciente. Benjamín, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros en este espacio. Y pues a tus órdenes con las preguntas que nos quieras hacer sobre el libro que ya mencionaste. Muchísimas gracias, Benjamín. Y bueno, esta sección de Encontrando el Sentido es para principalmente hablar y abrirnos un poquito acerca de cómo llegamos a este momento de nuestras vidas. Entonces, me encantaría que compartieras con nosotros cómo fue tu niñez. Mira, en términos generales, te puedo decir que mi niñez fue feliz y un niño muy atendido, con los problemas propios de una familia de clase trabajadora. Mi papá era dueño de un taller de hojalatería, pero nos dio lo necesario para vivir bien. Podemos decir que entonces que fue en los primeros años yo soy nativo de Cuernavaca, aquí del barrio del Calvario, y luego del pueblo de Chiquitlán, donde vivimos. Entonces tuve una infancia muy libre. Mi mamá, mi papá nos dieron toda la libertad. Precisamente ahí es donde radica uno de los problemas que vamos a saber más adelante. A los hombres de la familia, perdón, todas las libertades, y a las mujeres no. En ese sentido sí fui muy feliz porque fui un niño con mucha libertad, con mucha apoyo para estudiar, para educarme, para viajar. Tuve una infancia con muchos viajes. A mi papá le gustaba mucho viajar, y puedo decir en términos generales pues que fue una infancia feliz. Y los asegúnes, como decimos coloquialmente, vienen ya en la madurez, pero creo que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Claro que sí. Bien, ahora, ¿cómo descubres tu interés o tu vocación por la comunicación y el periodismo? Fíjate que fue otra de las cualidades de mi familia. Mi mamá y mi papá fueron grandes lectores. Mi papá leía todos los días el periódico, enfocado en sección de deportes. Mi mamá, recuerdo que leía las selecciones de Red Eye Crickets, esta revista norteamericana, y todo cuanto llegaba a la casa, desde libros de texto hasta cómics y historietas, yo lo leía. Entonces, la gran afición por la lectura que tuve desde niño dio el paso para que más adelante se me facilitara escribir. Recuerdo que aprendí a escribir a los 3 y medio, 4 años, lo cual fue una gran ventaja. Y ya después vino estudios de bachillerato, hice una carrera técnica, pero después me decanté necesariamente por las ciencias humanísticas. Estudié ciencias políticas en la UNAM, y luego vino la licenciatura de literatura aquí en Cuernavaca, y posteriormente la maestría. Ya después, con los años, por ese gusto, por esa pasión por la lectura, incursioné por situaciones de la vida en el periodismo, que me encantó desde el punto de vista psicológico, porque me quitó la timidez. Yo era un niño muy tímido, muy inquieto, pero al mismo tiempo muy retraído. Y entonces el periodismo, por el cual incursioné a los 19 años, me dio un gran fundamento en mi carácter, me formó para quitarme esa timidez. Después obtuve mi licencia de locutor, con el cual incursioné ya en el radio,
y actualmente pues soy productor de radio, productor de contenidos en redes sociales, y después del periodismo incursioné en la edición de libros, que eso es lo que ahora me ocupo precisamente con este tipo de producciones como el que tú, por el cual tú me has invitado hoy esta tarde. Bien, entonces aquí vemos esta parte de una infancia feliz, con muchas libertades, esta formación que veo yo en casa, yo Benjamín, con la lectura asidua de mi padre, de mi madre, esta facilidad que tengo para escribir, esta facilidad de palabra y de vocabulario, de extensión de vocabulario por las lecturas que yo hacía o que tú hacías en un momento determinado en tu infancia. Entonces mencionas esta parte de estudiar ciencias políticas, pero también dedicarte a la comunicación e incursionar en el periodismo a los 19 años, que esto te empieza a formar una, no lo sé, tú me lo dirás si esto es lo correcto, no, una personalidad un poco más segura, un poco más seguro de ti mismo frente a los pequeños o grandes logros que ibas teniendo, ¿no? Y aquí también dices, bueno, puedo incursionar en esta parte de la edición editorial en libros, que es a lo que se refiere, y entonces aquí, ¿cómo llegas a escribir este último título que es Del machismo a la masculinidad consciente? Les vuelvo a la pregunta porque continuamos con la secuela de la formación educativa, de la educación propiamente dicho, y lo que es la actividad académica. Fíjate que el haber estudiado en ciencias políticas en la UNAM forma un sentido muy crítico de la realidad. Después, con la literatura, con mis escritores de cabecera que analizan y critican su entorno social, ya sea en textos autobiográficos o de descripción de las circunstancias sociales en las que viven, se forma un criterio crítico. Entonces, precisamente ya entrando en materia del libro que nos ocupa, que es del machismo a la masculinidad consciente, este libro es una autocrítica al machismo, es decir, una crítica al machismo de Benjamín Nava como autor y una crítica al machismo en general del mexicano, aunque no es privativo de México el machismo, pero sí es una idea de la idiosincrasia de nosotros mexicanos. Entonces, llegó el momento en que después de los años académicos, de desarrollo profesional, de recorrer todo el país como periodista y como escritor, de viajes de trabajo a Cuba y a Estados Unidos, surge una situación existencial en el que los conceptos de igualdad con las mujeres y la perspectiva de género generan en este caso, en el periodista, en el escritor, en el que he llegado a ser a los 45 años, una gran soledad existencial, a pesar de vivir en familia, tener pareja. Llega un momento en que se encontró aislado el escritor con sus propias contradicciones. Y entonces, al entrar, al analizar la situación de las mujeres y las prerrogativas que van ganando en términos sociales, en términos profesionales, en los campos en que van incursionando, me doy cuenta como periodista que los hombres nos estamos quedando solos, nos estamos quedando sin interlocución debido a que no manejamos ni anímicamente ni psicológicamente, bueno, ningún nivel de conocimiento lo que es la igualdad, mucho menos la igualdad en el hogar, en la convivencia con la mujer, con nuestras mujeres, me refiero pues desde la mamá, las hermanas, en mi caso mi hija, ahora ya mi nieta, rodeados de mujeres y profundamente aislados. Entonces fue ahí donde empecé a buscar las claves como periodista investigador que soy, las claves de esa soledad existencial, y me di cuenta que los estereotipos del machismo es lo que nos impiden, lo que le impedían a este autor conectarse con las mujeres. ¿Y dónde se reflejan esos estereotipos? Los encontré en expresiones muy coloquiales, como ya lo he platicado una vez anterior que coincidimos, Lilian. Estos estereotipos están marcados con unas expresiones neurolingüísticas, si lo podemos decir así,
que he hecho es una programación neurolingüística del machismo. Comenzamos diciendo, y por eso el libro de referencia, los capítulos tienen títulos con este tipo de expresiones. Para mí, el que más ejemplifica la esencia del libro es esta expresión tan coloquial en el siglo pasado. Actualmente todavía podrás ser de uso, pero ya no tan común, como el decir que los papás dijeran al referirse a sus niños o a sus muchachos: amarren a sus gallinas porque mi gallo anda suelto. Y así los 10 capítulos, incluyendo las conclusiones, tienen una serie de expresiones machistas, misóginas, que animalizan al hombre y a la mujer, y que precisamente esa formó nuestra mala educación como hombres. Entonces, es cada expresión, como académico que soy de la literatura y de la lengua, de la lingüística, analicé cada una de esas expresiones en cada uno de los capítulos del libro, y llegar a la conclusión también con casos de una encuesta, unas entrevistas que hice, que sí, que yo como escritor, como hombre, como individuo, no soy nada más quien fue maleducado. Toda una sociedad de hombres, una sociedad machista y misógina, estamos formados así. Entonces, por eso es que el libro llega al punto neurálgico de nuestro machismo, de nuestros patrones de conducta tan arraigados, y que por eso nos está costando tanto trabajo. Y la idea es, pues, que este libro se convierta en una guía para caminar, para avanzar hacia la igualdad y hacia la perspectiva de género, Liliana. Bien, súper interesante la aportación, Benjamín. Mencionas un punto que creo que es muy importante cuando mencionas esta parte de esta soledad existencial, ¿no? Dices, tienes familia, tienes pareja, pero estás solo, te apartas. ¿Qué fue, si nos pudieras compartir, lo que te hizo apartarte, o cómo te diste cuenta que te estabas apartando? ¿En qué acciones, en qué frases, en qué formas de ser? Fíjate que es una consecuencia que nos afecta a los hombres, porque empezamos a somatizar en otra expresión básica. Los hombres no lloran, es otra frase antonomásica por excelencia. Los hombres no decimos lo que tenemos. Los hombres no podemos llorar. Los hombres no lloran. Los hombres nunca se quejan. Los hombres decimos cuando estamos enfermos: no tengo nada, al rato se me quita. Eso yo lo viví con mi padre, porque vi cómo se deterioró su salud. Porque entonces aprendí desde el punto de vista psicológico que esa represión anímica, incluso esa represión espiritual y emocional, nos enferma. Sí, claro. Yo caí por herencia, no nada más por mis hábitos mentales, soy hipertenso. Entonces, ese aislamiento se convirtió en una mudez emocional. Me di cuenta que era lo que me enfermaba sobre todas las cosas. Pueden ser causas fisiológicas, anímicas, lo que quieras, pero el aislamiento a través de las cosas no expresadas, tú como psicoterapeuta bien lo sabes, lo no expresado nos enferma. Y ese es ahí precisamente una terapia muy fuerte, muy hasta del realismo que que tuve que llegar con este libro para adentrarme en mis fallas emocionales. Y ese es el motivo. El aislamiento deriva de no poder expresar, de no saber expresarnos, porque desde niños nos dijeron: los hombres no lloran. Así de drástico. Y esta parte que dices es muy real. O sea, no me dieron permiso de expresarme, y tampoco, o sea, ok, no lloro, pero entonces, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿qué hago con esta emoción? O sea, ¿qué hago con este enojo? Y entonces, en un apartado del libro que se los recomiendo porque está muy bueno, es esta parte en la que
tenemos que formar al niño para que sea un hombre, y ser hombre es ser una persona que pueda dar respuesta al conflicto de una forma agresiva. Entonces, si tú dejas que el niño llore, no estás fomentando esa agresividad que hace al hombre hombre, entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos formando niños, adolescentes y hombres violentos, iracundos, frustrados, que la única manera de expresar ese enojo es a través de precisamente la agresión. ¿Cómo lo escuchas, Benjamín? Exactamente, esa es otra de las vertientes del machismo, que la violencia de los hombres, nosotros los hombres, proviene precisamente de la represión. Un hombre que no dice realmente lo que siente y cuya salida aprendida y captada con todos sus sentidos y con todos sus sentidos, lo único que sabe hacer es explotar, Sí. ser de mecha corta, como se dice también, de mecha corta. Y es que así soy, porque los hombres tenemos que ser fuertes, aguerridos, violentos, imponer nuestra verdad, y aquí se hace lo que yo digo, porque también son expresiones muy violentas. Entonces, por eso es que ahora, paradójicamente, aunque estamos trabajando ya muchos hombres en la materia de igualdad y de perspectiva de género con las mujeres, hay muchos casos también. No es que, la teoría no es que haya tantos casos, sino más bien que ahora ya hay más denuncias de las agresiones contra las mujeres, que ya se denuncian más casos de feminicidios, pero porque entonces sigue apareciendo esa respuesta violenta. Entonces, lo que tenemos que trabajar y lo que estamos haciendo desde la unidad de masculinidades del Instituto de la Mujer de Cuernavaca es precisamente trabajar sobre nuestra reeducación, reeducarnos como adultos y ayudar a que los niños los eduquemos con esa perspectiva de que también se pueden expresar y pueden decir lo que sienten y no tenerle miedo a expresar sus emociones. Es una gran válvula de escape el poder decir lo que uno siente. No importa que tenga unos 50, 60, 70 años, hay que aprender como hombres a que el hombre sí llora y el hombre sí dice lo que siente y el hombre sí se queja y sí va al médico. Así es. Exactamente, que hay que aceptar que el hombre es una persona, no es un superhombre, ¿no? O sea, es un hombre de carne y hueso, es una persona, ¿no? Esta parte que mencionas, súper importante, el reeducarnos. Yo creo, no sé, tú me lo dirás si estoy en lo correcto o no, es reeducarnos en nuestras creencias, reeducarnos en nuestra forma de ver la vida, reeducarnos de manera emocional. Y creo que en esta reeducación también es el atrevernos a conocernos a nosotros mismos, a aceptar lo que venimos arrastrando a nivel emocional, tristezas, heridas, enojos, frustraciones, y atrevernos a hacerles frente para precisamente darnos permiso de rehumanizarnos como hombres. ¿Cómo lo escuchas? Lo dices muy atinadamente, porque hay que tomar en cuenta que nosotros, los hombres de ya cierta edad, ya maduros, tenemos que admitir que nuestros padres se equivocaron. O sea, nuestros bisabuelos, abuelos y padres se equivocaron en educarnos así, y hay que también reconciliarnos con la formación ancestral. No hay que estar peleados con el machismo del abuelo ni del padre, porque también hay, a su vez, ellos los educaron así. Entonces, también es un proceso de perdón. Bueno, en términos psicológicos, es una catarsis que necesitamos hacer, un vómito existencial de sacar todo sin miedo para precisamente curar las heridas ancestrales. No nada más somos producto de unos errores individuales y familiares, también somos producto de errores sociales, de la estructura en la que estamos, y sí tenemos que llegar al punto de decirlo, de reprogramarnos, insisto, neurolingüísticamente, cómo pensamos, qué sentimos sobre lo que pensamos, y no tenerle miedo. Como hombres, ahí sí demostrar, un hombre que se enfrenta a sus propios miedos, es el hombre que de veras lo es, y con una masculinidad, insisto,
consciente y saludable para él y para su entorno. No sé si te quede explicada lo último que me preguntaste. No, pues excelente, excelente, Benjamín. Y bueno, con esto quisiera cerrar. No sé si quieras agregar algo más para las personas que nos ven. Pues nada más, por último, agradecerte, Lilian Sotelo, psicoterapeuta, tu espacio en una entrevista muy clarificadora. Son preguntas clave que motivan a la reflexión y abrirme de capa como autor. Y también a tu auditorio, a tus seguidores, invitarlos a que conozcan el libro Del machismo a la masculinidad consciente, que lo tenemos disponible. Ahí lo podremos anunciar a través de tus redes sociales. Claro que sí. Muchas gracias, Benjamín, por aceptar la invitación. Gracias por acompañarnos. Esto es Lilian Sotelo, psicoterapeuta, la sección de Encontrando el Sentido. Suscríbanse al canal, síganme en mis redes sociales. Nos vemos pronto. Bye.